El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí. ¿Cuánto tiempo lleva que saliste de Guatemala? 6 meses. Pues de ahí ahora sí a donde pueda llegar con mis hijas, pero varios lados sí vi cómo se caía gente. Señoras y señores, ¿cómo están? Generalmente cuando escuchamos la palabra inmigrante nos hace referencia a un mexicano que se va a territorio norteamericano, Estados Unidos, así como muchos mexicanos se adentran en Estados Unidos, muchos centroamericanos, muchas personas de otros países pasan por la frontera sur para recorrer el país y llegar prácticamente a lo que son los Estados Unidos. Ahorita vamos en camino a un lugar donde hemos visto que generalmente siempre hay personas que argumentan que son centroamericanos, van pidiendo dinero, les dan monedas. Esperemos encontrar a alguien, platicar con ellos y pues vamos para allá. Margarita. Margarita, bien, tú nos comentabas que eres de Guatemala. Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala vienes? De San Benito el Chico. Digo, lo único que conocemos de allá es parte de Xela. La mitad de... Por ahí más o menos. Por ahí. ¿Cuánto tiempo lleva que saliste de Guatemala? 6 meses. Ya 6 meses tiene que saliste de allá. Sí. ¿Y cuál es tu destino? Estados Unidos. ¿Tienes algún punto en específico que vas a llegar a Estados Unidos? Ajá, pues de ahí ahora sí a donde pueda llegar con mis hijas y a ver cómo me vaya. ¿Con cuántas personas vienes? Con mis 2 hijas. 2 niñas. ¿Y solamente vienes tú? Ajá. ¿Qué fue lo que te motivó a salir de tu país? Los problemas de allá. Y tanta, ahora sí, pobre, que está todo pobre y cosas que luego no podemos obtener allá. Dije, no, más que nada yo por mis hijas. Ahora sí tengo que buscarles el bienestar y el porvenir de ellas. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia desde que saliste de Guatemala? Hasta ahorita ninguna. ¿Y tu mejor experiencia o algo bueno que te hayas llevado de este viaje? Pues conocer varios lados. ¿Te imaginaste que iba a ser un viaje tan largo? No me imaginé. Pensé que era corto, pero no, sí es largo. En ese tiempo que has estado aquí, ¿te ha apoyado la gente de México? ¿Has sentido que te apoyan o que rechazo? ¿Has sentido algo? No, hasta eso, desde que llegué, México me ha brindado las puertas. Sí me ha estado apoyando mucha gente, tanto económicamente, con comida y vestimenta para todos nosotras. O sea, sí me apoyan mucho a la gente. Y en cuanto al gobierno, ¿no has tenido así como problemas? No. ¿Cuál ha sido tu ruta que has tomado desde que saliste de Guatemala para acá? Se le llama La Bestia. Arriba, por encima del tren. Hasta luego sí, pues es peligroso porque varias veces, como es mi primer viaje, pues yo dije, me voy a caer o algo me va a pasar. Pero gracias a Dios mis hijas y yo salimos intactas. No nos pasó nada, pero varios lados sí vi cómo se caía gente y pues sí se lastimaban y decía, ay no, ojalá que nunca me pase eso con mis hijos. Y hasta eso no, gracias a Dios estamos bien las 3 y no nos ha pasado nada. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Vienen de Salvador, de Guatemala, de otros de África, o sea, de varios lados. ¿Y por qué frontera fue la que ingresaste? ¿O por dónde fue donde pasaste? Es que yo ahora sí como no había viajado, no me sé los lados. Sí, entonces nada más me dijeron, súbete y te van a llevar. Sí. ¿Algún mensaje que le quisieras dar al pueblo de México? Nada más que pues que sigan apoyando a la demás gente, que no soy la única que viene de Guatemala, son varios que vienen de Salvador, de varios lados. Y pues si a mí México me brindó las puertas, me ha estado apoyando, pues que siga apoyando a la demás gente, que también lo necesitan mucho, como nosotras. De antemano, pues muchísimas gracias por habernos brindado un poco de tu tiempo. De nada. Vamos a continuar con el video. Gracias. Bueno, señoras y señores, antes de despedirnos, algo que notamos raro fue la cuestión de la persona a quien entrevistamos. Hay algunos aspectos interesantes. El camino es duro y duro por las circunstancias que uno tiene que vivir. Algo bueno que te hayas llevado de este viaje. Pues conocer varios lados. Como sabrán, hemos ido a Guatemala y no sabemos demasiado sobre el país, pero sí sabemos cosas básicas, ¿no? Su acento lo conocemos, algunos tecnicismos o palabras que ellos usan bastante. Yo digo, puchica, la gente que ha hecho tanto daño no les pasa nada. Y pues de ahí ahora sí a donde pueda llegar. Cuando se le preguntó el lugar de dónde era, nos dijo un lugar, San Benito, algo así. ¿De qué parte de Guatemala vienes?
de San Benito el Chico. También cuando le preguntamos por dónde había accesado, tampoco nos supo decir. Entonces nada más me dijeron, súbete y te van a llevar. Por ejemplo, un mexicano que se vaya a Estados Unidos sabe, voy a cruzar por Nogales, voy a cruzar por aquí, voy a cruzar por acá, mi ruta va a ser tal para llegar a cierto punto. Sí, a donde pueda llegar con mis hijas y a ver cómo me vaya. ¿Quién sabe? Juzguen ustedes, solamente son suposiciones. Quizás sean mexicanos tal vez que a veces aprovechan la situación. Las autoridades locales ya detuvieron a 2 mexicanos que hostigaban a la gente pidiendo dinero. Justamente en horas de tráfico, ahí hay personas. Nos ha tocado muchas veces ver personas que sí hablan con cuestiones como pana y que generalmente tú te das cuenta que son de allá. Eso es solamente un punto de vista. Juzguenlo ustedes, ahí está el video. Coméntanos la parte de abajo. ¿Ustedes qué opinan? Si están dispuestos a apoyar. Yo soy de un poco de la idea de que si podemos apoyarlo, los apoyemos, no cerremos como el corazón. Finalmente son también nuestros hermanos, hay que apoyarlos. Finalmente no están robando, podrían hacerlo quizás, pero lejos de ello solamente buscan mejores condiciones de vida. Yo creo que ahora sí sería todo por el video de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Buena vida, chao. Yes, but it's completely different. On this day we remember as well our dead family members.